Vengo a compartirles un poco la experiencia aterrizada en el ámbito de la administración pública y de la importancia de contar con información estadística para tomar decisiones, ¿sí? Como en mi presentación se mencionó, tuve experiencia como analista de información en el sector privado. Empecé desde la mata, se puede decir, de donde se recoge la información. Fui encuestadora, fui digitadora y codificadora de la información. Después en el INEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, ya tuve la oportunidad de entender de manera general y de manera global cómo se realiza un operativo de grandes magnitudes, ¿no? Las encuestas que realiza el instituto. Tuve la oportunidad de participar en el operativo de la planificación y la ejecución de los 2 censos, el último censo de población, el Censo Nacional Económico. Y ahí entendí la diversidad de fuentes de información, ¿no? La recolección de fuentes primarias y los registros administrativos, ¿sí? El censo de población es el más grande operativo de recolección de datos, pero no necesariamente el más eficiente. Es un operativo que lleva bastante tiempo y muy costoso, que tiene que paralizar a un país por un día para obtener información. Y ahí nos damos cuenta de que el Ecuador, al tener todavía que realizar este levantamiento de información, tiene muchos retos por delante en cuanto a la automatización de los sistemas de registros administrativos. ¿Qué es un registro administrativo? El registro cuando me empadrono para poder votar, el registro cuando registro el lugar donde yo vivo, mis cuentas en donde yo pago, mis servicios básicos, etcétera. Si es que todas las instituciones públicas tuviesen un adecuado registro, pues nos ahorraríamos un montón de dinero y de tiempo para obtener información estadística para tomar decisiones, ¿sí? Bajo la premisa en la que siempre estamos actuando en la administración pública, es de que no se puede evaluar lo que no se puede medir. Un actor público, un tomador de decisiones, se enfrenta a breves rasgos al siguiente proceso lógico para tomar una decisión. Cuando a una dignidad pública se le pone en un cargo, ¿qué es lo primero que hace? Hacer un diagnóstico de situación, ¿no? De ese diagnóstico, pues, tendrá alguna gama de alternativas, de decisiones para solventar algún problema. Luego tendrá que aplicar la mejor decisión y después evaluar esa decisión. ¿Cuál es el factor común en todo este proceso? La información. Sin información no puedo obtener un diagnóstico, sin información no puedo decidir, sin información no puedo evaluar si se comportó de una u otra manera la decisión que yo tomé. No puedo evaluar qué tan bien me fue con la política pública que yo implementé. Y no es lo mismo tener datos que tener información. Yo puedo tener datos cuando nace un bebé y registro las características bajo las cuales nació. Cuando una persona muere y registro la partida de defunción para poder llevar a cabo el funeral. Esos formularios que son llenados constituyen datos, pero no necesariamente son información, requieren de un proceso del cual yo creo que hoy durante todo el proceso de charlas ya habrán hablado, que es la transformación de esos datos a información. ¿A fin de qué? A fin de tener indicadores, a fin de tener un análisis, de tener comparabilidad, de que esa información tenga coherencia. Desde el ámbito en el cual ahorita me desempeño, que es la función judicial, cuando llegué me encontré con que el sistema de registro de los juicios era un sistema elaborado netamente
para una gestión del proceso, para que el juez tenga una herramienta en la cual pueda hacer un seguimiento al proceso, más no con fines estadísticos. Entonces, finalmente lo que faltaba era algo fundamental para poder tener información estadística, que era la calidad. Entonces, lo que decía antes, ¿no? Los datos es un volumen inmenso de hechos cotidianos, los cuales tienen que ser transformados en información. Eso se transforma a su vez en conocimiento. Lo que genera valor a esa información es lo que me permite tomar una decisión. Y ¿cómo sé que la información, que los datos que yo tengo son de calidad? Bueno, existen algunos parámetros de calidad, la consistencia, es decir, que el dato mantenga una tendencia. Pueden haber información que durante el tiempo presenten quiebres, que pueden ser explicados porque se implementó cierta política pública, pero no necesariamente. Puede haber un quiebre de tendencia porque efectivamente hay un error en el registro de información. Es necesario que exista una coherencia, una consistencia en esa tendencia, una concordancia con fuentes similares. En este caso, por ejemplo, los juicios que ingresan al sistema de justicia tienen que guardar coherencia con las denuncias que se ingresan en la Fiscalía, con los partes policiales que se ingresan en la Policía Nacional. No puedo tener yo más juicios de las denuncias ingresadas. Esa es una relación o una clave para entender que yo tengo coherencia, guardo coherencia con otras fuentes de información. La completitud es un problema, no tener los datos completos, que de un universo de 1000 datos yo tenga apenas 100 campos llenados. No puedo hablar de una información completa y es una ausencia de un parámetro de calidad. La exactitud, que el dato refleje la realidad. Si no puedo tener un indicador que me diga que yo atiendo al 100% un requerimiento cuando veo que una unidad judicial está abarrotada de gente, está abarrotada de papeles, que recibe quejas todo el tiempo y el dato no me refleje la realidad. El dato tiene que ser exacto. Y la oportunidad, si es que la información obtenida es de hace unos 2 años atrás, 3 años atrás, no puedo tomar ningún tipo de decisión. La información tiene que ser oportuna. Esos como parámetros claves de calidad para la toma de decisiones. Desde el ámbito judicial, como les comento, cuando ingresé a esta función que estoy desempeñando, nos encontramos con estos principales problemas de calidad. Diferentes fuentes de información para un mismo dato, cual pierde credibilidad la información. Ausencia de control y validación en el registro. Subregistro o duplicidad de información, es decir, la cantidad de datos ausentes y de datos perdidos superaba los datos completos, existe un subregistro, o muchas veces las reasignaciones generaban una duplicidad del mismo juicio ingresado, lo cual no se ajustaba a la realidad. Registros manuales, eso siempre es un problema. Los registros manuales están sujetos al error humano y no existe ningún tipo de control. Dificultad para integrar información de distintos sistemas. Lo que ahora se propende es que con la información, el número de cédula, qué sé yo, del actor de un juicio, ya pueda obtener información de otras instituciones. Y la ausencia de estandarización y definiciones homologadas. Existía una cantidad increíble de escribir un mismo delito, por ejemplo. 10 formas de escribir la palabra divorcio, 20 formas de escribir un mismo tipo penal, etcétera, lo cual dificulta el procesamiento de la información. ¿Qué soluciones fueron implementadas y las seguimos implementando?
En primer lugar, cambiar los registros manuales por sistemas. Eso es lo básico. Nos topábamos con operadores de justicia que aún llevaban registros en libros escritos con puño y letra por ellos o por sus ayudantes judiciales y secretarios, o las famosas matrices de Excel sin ningún tipo de validación. La integración de los sistemas, la integración, y esto es un trabajo también interinstitucional, y garantizar el uso de las herramientas tecnológicas, que es lo que hemos venido hablando, y la importancia de esta serie de exposiciones, la importancia de la tecnología y del uso de la tecnología para obtener información confiable. Y algo fundamental que hemos tratado nosotros de hacer esa conciencia de la cultura estadística en las instituciones públicas es una tarea, la verdad, muy difícil. El uso de la información, porque de nada me sirve todo este proceso, de nada me sirve todo este esfuerzo si no se usa la información, si se la guarda bajo 7 llaves. La información me va a servir para lo que expliqué en un inicio, que es tomar decisiones, pero también para retroalimentarme y saber en qué fase de la extracción y de la transformación de la información estoy fallando. Si no analizo la información, no me voy a dar cuenta que hay un error, no me voy a dar cuenta que hay un quiebre de tendencia y no voy a poderlo corregir. Si no se analiza la información, no se logra entenderla, y es necesario entender la información que yo estoy produciendo para identificar si cumple o no con los parámetros de calidad. Bueno, después de todo este proceso que les comento a breves rasgos que hemos tenido que seguir, finalmente contamos con un set de indicadores judiciales para la toma de decisiones, ¿sí? Y algo fundamental dentro de todo el proceso de producción estadística es también el disponibilizar a los usuarios de herramientas de consulta de esta información estadística, ¿sí? Entonces, hemos primero tratado de diseñar indicadores que respondan a las necesidades de información. En este caso, los hemos agrupado en 2 segmentos: indicadores de demanda para saber qué es lo que el usuario requiere de la institución, cuántos juicios están ingresando, cuál es la carga de trabajo de los jueces y qué percepción tienen los usuarios. Esto se lo hace a través de encuestas de percepción de calidad. ¿Qué percepción tienen del servicio? Necesito conocer qué es lo que la gente, qué es lo que el usuario, el ciudadano está demandando hacia la institución. En función de esta demanda, por el otro lado, saber con qué recursos cuento para satisfacer esa demanda. Y ahí vienen los indicadores de oferta. ¿Cuánto estoy produciendo? ¿Cuántas sentencias emito? ¿Cuántas causas resuelvo? ¿Y cuántas causas tengo atrás todavía en trámite por resolver? ¿Cuál es mi presupuesto? ¿Cuál es el gasto en justicia? ¿Cuál es el gasto en función de la población? ¿Cuál es el gasto en función de los juicios que voy atendiendo? ¿Cuál es el gasto en función del presupuesto general del Estado? En temas de acceso, ¿con cuánto personal cuento? ¿Cuál es la tasa de jueces por cada 100,000 habitantes en las distintas provincias del país, en los distintos cantones? ¿Cuáles son las provincias más conflictivas? ¿En dónde debo ubicar un mayor recurso para atender a esa demanda? ¿Y cuáles son las características de esos recursos? Alrededor de estos 2 grandes grupos hemos logrado ya tener un set de indicadores que a la actualidad, como les menciono, ayudan, son un factor importante, una herramienta fundamental para tomar decisiones. ¿Sí? Entender en dónde, en qué provincia existe una mayor tasa de litigiosidad de causas penales, en qué provincia es más conflictiva, qué provincia tiene un mayor índice de maltrato a la mujer, en qué provincia hay más conflictos de tipo familiar, para
ubicar de manera efectiva y eficaz los recursos y tomar decisiones de política pública adecuada. Hemos logrado tener un espacio disponible para los usuarios en donde de manera dinámica se pueden realizar consultas. Y algo que también hemos hecho es caracterizar al usuario, ¿no? Porque no es lo mismo entregar una base de datos de miles y miles o millones de registros a la autoridad que tiene que tomar una decisión. No le va a servir de nada. Para ese tipo de usuarios es necesario utilizar las herramientas como los reportería para mostrar los indicadores claves de desempeño con las metas que se hayan puesto las mismas autoridades, semaforizar aquellos indicadores, mostrar alertas de en dónde necesito mejorar o de en dónde voy bien, ¿sí? Para poner de referente para el resto de provincias, por ejemplo, mediante paneles de control. Tenemos una unidad de atención a requerimientos para todos los usuarios, internos, externos, a todo nivel, para responder constantemente las dudas acerca de la información. Esto nos permite también saber qué es lo que necesita, cuáles son las necesidades de los usuarios de la información estadística. Tabulados y reportes, bases de datos para analistas e investigadores, quienes podrán hacer los cruces de información relevantes que necesiten. Y algo muy importante, una vez que contamos con información depurada, con información transformada, con información de calidad, es darle un valor agregado. Darle un valor agregado y poder generar estudios, poder generar investigaciones, poder modelar esa información, poder tener escenarios de qué tipo de políticas yo puedo tomar y con cada una de ellas qué resultados proyectados yo voy a tener a futuro, con qué variables yo puedo correlacionar. Es fundamental dar un valor agregado en los estudios e investigaciones que también, bueno, en la actualidad ya podemos contar en la Dirección de Estadística del Consejo de la Judicatura. Esto es algunos ejemplos de los indicadores con los cuales contamos, ¿sí? Información es un pedacito del universo de información con el que contamos. Así es como se los presentamos en la actualidad a las autoridades. De manera didáctica, es información de primera mano, muy relevante y muy importante al momento de tomar decisiones de política pública. Y bueno, un poco para concluir, el objetivo de contarles la experiencia de esta unidad de una de las tantas instituciones públicas es que la relevancia y la importancia de que desde las aulas se entienda que el manejo de la ciencia de datos es importante a todo nivel, ¿no? Es importante a todo nivel para manejar un negocio, para manejar la economía familiar y para manejar una institución pública, para manejar las políticas de un país. Se necesitan herramientas, ¿no? Se necesita tener una guía para que no se tomen decisiones a ciegas que después pueden tener un costo económico, un costo social muy importante. Entonces, la relevancia, y les invito a los estudiantes, ¿no?, a que se interesen en este tema, que ya en la práctica es fundamental, tiene mucha importancia. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta.